¿Existe el ministerio apostólico en la iglesia del día de hoy? Es una pregunta, una problemática que se ha presentado en muchas congregaciones. Es muy triste ver que se han levantado líderes religiosos reclamando y autodeterminándose apóstoles, apóstoles de Jesucristo. ¿Será cierto esto a la luz de la palabra de Dios? En los últimos años se ha desencadenado una gran ola, una corriente carismática apostólica que ha invadido muchas congregaciones e incluso muchas iglesias se hacen llamar apostólicas. Hay algunos líderes que por ganar prestigio, por ganar un nombre, un grado elevado, se autodeterminan apóstoles de Jesucristo. ¿Será esto real? ¿Será realmente esto acorde con lo que dice la palabra de Dios? ¿Será acaso que no se contentan con el nombramiento de pastor? Y fíjense que el ser pastor no es ninguna vergüenza, es una gran bendición, es un privilegio ser siervo del Señor y es un llamado especial. Cuando Dios llama a su ministro, a una persona, la prepara y durante mucho tiempo está trabajando en su corazón. Y al llamarla, esa persona recibe con gusto, con agrado, ese privilegio de ser servidor de Cristo Jesús. Lamentablemente, este tipo de personas no aceptan este nombramiento o este servicio delante de Dios. Ellos quieren tener un nombre más allá, quieren tener un prestigio más alto y tienen un conocimiento, un grado elevado de sí mismo superior que cualquier persona. Y esto choca con lo que dice la palabra de Dios, porque Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No podemos creernos o sentirnos superior a otro por el hecho de ser líder de una congregación. Es muy peligroso. El Maestro nos enseñó, el Señor Jesucristo nos enseñó que antes de ser servido hay que servir. Y Él dijo muy claramente en Juan capítulo 13, del versículo 13 al 15: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y es que la idea o mala interpretación acerca de el apostolado es porque no se ha entendido y no se ha interpretado correctamente la palabra de Dios. Esto por un lado. Y por otro, ese tipo de personas buscan una autojustificación o una justificación de ese nombramiento. Y esto es muy triste, porque siendo o debiendo ser siervos del Señor, pasan a otra faceta donde el ego, donde tal vez la economía, el prestigio, el nombre, el orgullo son prioridad. El peligro es que este tipo de líderes religiosos se creen con la misma autoridad que los apóstoles de Jesucristo. Incluso para modificar la escritura, pues aseguran tener una nueva revelación de Jesucristo. Y esto no es así. Muchos de ellos dicen: el Señor me dijo, y presentan a la congregación un nuevo mensaje, un nuevo evangelio, cuando no han entendido que ya todo está revelado por la palabra de Dios. Cuando alguien diga: yo soy apóstol de Jesucristo, tenemos que preguntarnos: ¿quién lo nombró? ¿Bajo qué criterio dice ser? ¿De qué facultades goza? Esto es muy importante, porque en nuestro tiempo han engañado a muchas personas, y muchas personas, por no conocer la palabra de Dios, creen todo lo que ven y observan del líder que está delante de ellos. Hay un comentarista cristiano que dijo lo siguiente: aquellos grupos que piensan que los apóstoles todavía existen hoy, se abren a sí mismos al peligro del autoritarismo, en donde ciertos líderes virtualmente reciben un estatus de culto. Ese autoritarismo
reprime el pensamiento crítico y abre la puerta al abuso. Casi todos los evangélicos conservadores están de acuerdo en que ningún ser humano ha recibido la autoridad de los apóstoles originales y que la autoridad distintiva de los apóstoles se preserva y ha quedado plasmada solo en el Nuevo Testamento. Esto es cierto. Muchos líderes pseudocristianos quieren abusar y aún se levantan con un autoritarismo, creyéndose o teniendo por encima de los demás un estatus superior por el simple hecho de ser llamados apóstoles de Jesucristo. En esta tarde reflexionaremos sobre el tema de si realmente existen apóstoles de Jesucristo en la actualidad, en la iglesia de hoy. Y para ello tenemos que ir a la fuente de autoridad para los cristianos. ¿Cuál es? Para nosotros, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Así es que te invito a que pasemos un tiempo reflexionando en la poderosa palabra de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en este día. Alabamos y exaltamos tu nombre, porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Ella es la fuente de provisión, de alimento, de nutrición para nuestra fe. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que en esta ocasión nuevamente nos asistas y que podamos crecer no tan solamente en conocimiento, sino también en acción, en testimonio delante de ti, delante de los hombres. Úsanos, Señor, y llévanos a entender este tema interesante acerca del apostolado. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Es de vital importancia entender este concepto de apóstol. La palabra apóstol viene de una palabra griega que significa enviado, alguien enviado a una misión especial. En los evangelios, este concepto tiene dos ramificaciones, pero podemos nosotros encontrar, antes de pasar a este aspecto, que la palabra de Dios, este nombre apóstol, esta palabra la encontramos en el Nuevo Testamento 19 veces como tal, apóstol. Y derivado de esta, o un derivado de esta, apóstoles en plural, la encontramos 59 veces. En total en la Biblia tenemos 79 veces que miramos la palabra apóstol o apóstoles en la palabra de nuestro Dios. El significado es enviado. Cualquier persona que ha sido encomendada a una misión, podemos decir nosotros en sentido general que es un apóstol. Podemos pensar en un cartero, a lo mejor en alguien que lleva unas rosas, un regalo, está llevando un mensaje, está siendo enviado por una determinada persona para llevar un mensaje a otros, y en un sentido genérico sería un enviado, un apóstol. Estamos hablando de un significado genérico, general, no bajo la connotación de ministerio apostólico. Incluso el mensajero tiene que llevar una carta y tiene que presentarse ante la persona dando ese mensaje, ya sea escrito, tal vez de palabra, aquel que lo recibe. También podemos pensar, por ejemplo, en un soldado que es comisionado para llevar un plan o una estrategia a otro punto del ejército, y se presenta y se hace llegar como un mensajero. Es muy importante entender que en el Nuevo Testamento existen dos sentidos acerca de esta palabra. Uno en sentido estricto, refiriéndonos a lo que es el oficio apostólico, ¿sí? Los apóstoles de Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Y por otro lado, apóstol en un sentido de una encomienda con una misión determinada, como algunos de los discípulos así lo llevaron a cabo. Hoy podríamos entender a un misionero como un apóstol o un enviado, pero no en el sentido estricto de oficio apostólico, porque aquí solamente serían los apóstoles del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de apóstol en sentido general, aún en el Nuevo Testamento tenemos algunos versículos que nos hablan de una encomienda genérica. Por ejemplo, en Hechos 14, versículo 14, se le llama apóstol a Bernabé.
cuando éste no constituía parte de los 12. Dice el versículo 14: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí se le llama a Bernabé apóstol. Y es que Bernabé y Pablo, Pablo sí era apóstol, pero Bernabé era un simple enviado. ¿Recuerdas aquel momento cuando la iglesia ora por él, y en Antioquía ora por él, y son enviados a predicar el evangelio? Ahí está Bernabé, como un enviado. O tal vez esa palabra enviado en sentido general se puede entender a todo creyente cuando el Señor Jesucristo nos ha dado la gran comisión. Sí, ¿sabes a qué me refiero? Al mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, como se registra en Marcos 16:15. Pero eso no significa que yo sea un apóstol de Jesucristo en el sentido de oficio, en el sentido de ministerio apostólico. Soy un enviado como cualquier otro creyente, como cualquier cristiano. Hay que diferenciar muy bien estos dos aspectos, porque allí es donde entra la confusión. Hay algunos que se han atrevido a sacar divisiones y jerarquías de apóstoles con base en una mala interpretación de la palabra de Dios. Pero no podemos nosotros dejar de entender que apóstoles, solamente los apóstoles de Jesucristo, como el oficio santo que Dios los llamó y les encomendó. Y por el otro lado, hablaríamos simplemente de mensajeros de la palabra del Señor. Algunos requisitos, algunas huellas acerca o para identificar si estamos hablando del ministerio apostólico, del oficio apostólico, nos da la palabra de Dios a continuación, y quiero que tomes nota. En primer lugar, apóstoles de Jesucristo solo fueron los 12 que el Señor Jesús llamó en aquel día que pasó toda la noche orando en el monte. Quiero leer para ti lo que dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 12 en adelante. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Está muy clara la palabra de Dios. Aquí nos habla el momento especial cuando Jesucristo en su ministerio toma la determinación de llamar a aquellos que iban a ser sus colaboradores y aquellos a quienes iba a pasar la estafeta del evangelio y de la doctrina para enseñar a los siguientes creyentes. Estamos hablando del llamamiento de los apóstoles. Jesús los llamó, Jesús los escogió y Jesús los nombró. Todo directamente de Dios y nada más 12. Y el Señor Jesucristo les llama. Él es el que le pone esta denominación apóstoles, que significa enviados con una comisión específica. El apóstol, pues, es alguien que ha sido designado directamente por el Señor Jesucristo. Por eso en este tiempo ninguna persona puede autodenominarse, llamarse apóstol de Jesucristo con un rango superior a otros. ¿Por qué? Porque no le ha sido conferido directamente por Dios, por el Señor Jesucristo. Aunque traigan argumentos y digan ciertas cosas y expongan ciertos criterios, no es así. La palabra de Dios es muy clara. Jesucristo solamente llamó a 12, los comisionó y les llamó apóstoles. Esto lo corrobora Efesios 4, versículo 11, cuando dice la palabra: Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor Jesucristo, como lo dije en la sesión pasada, no está hablando de que todos estos dones estén vigentes actualmente. Él está explicando en el contexto cómo constituyó su iglesia, y parte fundamental de su iglesia fueron los profetas, los apóstoles, en el sentido de que ellos iban a poner el fundamento doctrinal después de la roca que iba a ser puesta en el edificio llamado iglesia, que es Cristo Jesús. Fíjese que en este pasaje de Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos. No quiere decir a todos o a muchos, sino a unos. ¿A cuál es uno? A los 12, solamente los 12. Esto lo confirma
También Pablo en 1 Corintios 12:29, cuando dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta a cada una de estas preguntas es no. ¿Por qué? Porque solamente 12 tenían el privilegio de ser apóstoles de Jesucristo. Y los nombres son claros de quiénes eran estas personas. Y la palabra del Señor lo dice, tanto en Mateo capítulo 10 como en Lucas capítulo 6 dice que los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Pero realmente fueron 11 porque sabemos que Judas le traicionó. Judas fue aquel hombre que aun estando con Jesús no tuvo un encuentro personal con su Salvador. En segundo lugar, una segunda huella, segunda característica para saber quiénes son o quiénes eran realmente los apóstoles de Jesucristo, es que Jesús les dio dones especiales. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, la palabra dice así, escucha con atención. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Estamos viendo en este versículo, querido amigo, hermano, que el Señor Jesucristo los comisionó con algo especial. ¿Y qué fue esto? Predicar el evangelio de Jesucristo. La vida, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús, haciendo énfasis que Cristo es el Salvador, era el mensaje que tenían que predicar los apóstoles. Pero también les dio autoridad, y es aquí la diferencia con las personas que en este tiempo se hacen llamar apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo recibieron autoridad para sanar enfermedades directamente. Ellos decían en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y al momento la persona podía levantarse o aquel ciego podía ver, pero esto era porque Jesucristo les había dado esta autoridad, y también para echar fuera demonios. ¿Cuántas veces nosotros vemos y que ellos ejercieron estas señales y milagros en el libro de los Hechos, mostrando la facultad que Jesucristo les había dado? Pero esto solamente los 12, solamente ellos, y no podemos decir que esto actualmente alguna persona que se llama apóstol de Jesucristo lo tenga. Es importante entender que el mismo apóstol Pablo hace el señalamiento de que los apóstoles, como también él lo era, podían hacer señales, prodigios y milagros. Dice en 2 Corintios 2:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Toda la gente era testigo que los 12 hacían señales y prodigios, y que eran ellos los llamados apóstoles de Jesucristo, quienes solamente tenían esta autoridad delegada por Cristo Jesús. Es importante entender esto, porque hoy hay líderes que tratan de sorprender a su congregación y engañan a miles. ¿Cuántas congregaciones hemos visto que se dejan cegar o se dejan envolver por la enseñanza de un líder que maltrata la palabra de Dios y pues confunde a la gente? Y como la gente no entiende lo que dice la palabra, no va a la palabra, es cuando surgen los problemas. Una tercera huella, una tercera característica de quiénes eran los apóstoles de Jesucristo son aquellas personas que estuvieron con los demás apóstoles desde el principio del ministerio de Jesús. Hechos capítulo 1, 20 al 26 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, dice Pedro, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo
que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, y sigue diciendo la palabra. Hermanos, aquí tenemos nosotros un requisito importante, que aquel que debía ser o que era nombrado apóstol o que era apóstol de Jesucristo es aquel que había estado con Jesús, que le había visto cara a cara y había estado desde aquel día en que Jesús se presentó en el río Jordán predicando: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, y fue bautizado por Juan el Bautista. Desde allí hasta la ascensión en Hechos capítulo 1 al cielo, cuando los discípulos se quedaron mirando al cielo y viendo cómo Jesús partía, el haber sido testigo, el haber presenciado cada una de las vivencias de Jesús en su ministerio, milagros, predicaciones, enseñanza, oración, eran los que podían ser llamados apóstoles de Jesucristo. Ninguna persona en este tiempo, ningún pastor, ninguno que se llame obispo o anciano ha tenido el privilegio que tuvieron los 12. Por eso no se pueden llamar obispos, no se pueden llamar apóstoles en todo el sentido de la palabra. También tenemos una cuarta huella, que tenían que ser testigos oculares de la resurrección. Lo acabamos de leer en Hechos 1:20. Aquellos que estuvieron con Jesucristo y aquellos que fueron testigos de la resurrección. Y los discípulos, los apóstoles, estrictamente los 12, fueron testigos de aquel día en la mañana cuando fueron a la tumba Pedro y Juan y ya no estaba el cuerpo de Jesús. Es más, el mismo Señor Jesucristo se presentó con pruebas indubitables de su resurrección delante de ellos. ¿Cómo sabemos esto? Porque Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber recibido, de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿A quienes se apareció durante 40 días? A los apóstoles, con pruebas irrefutables de su resurrección. Esto ninguna persona en este tiempo, ningún cristiano creyente contemporáneo tuvo el privilegio de ver a Cristo resucitado, solamente los apóstoles. Y un quinto elemento importantísimo: los apóstoles tuvieron una encomienda muy especial. Aparte de predicar el evangelio y de echar fuera demonios y sanar enfermedades, pusieron el fundamento doctrinal de la iglesia. Sí, las primeras enseñanzas que recibieron de parte de Cristo, ellos las pusieron como fundamento, para base, sobre la roca que es Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Efesios 2:20 dice, la palabra del Señor nos dice, quiero leer para ti, en la escritura dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La tarea de los apóstoles fue poner el fundamento, igual que los profetas. Aquí lo dice claramente: el fundamento sobre el cual la iglesia iba a crecer, siendo la primer base o la roca central, la piedra del ángulo, Cristo Jesús. Luego el fundamento de los apóstoles, y sobre ella ha ido edificando todos los creyentes a través de la historia de la iglesia, y aún se sigue construyendo. Pero ya no se puede volver a poner otro fundamento, otra nueva serie de doctrinas. ¿Por qué? Porque las que están puestas ya han sido señaladas. Y esta labor no la tienen las personas de hoy. Y aunque se presenten delante en un púlpito diciendo: Dios me dijo y traigo una nueva revelación, un nuevo fundamento, no puede ser así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto sobre Cristo Jesús. Ahora, quiero dejar muy en claro que el último de los apóstoles es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él tuvo una experiencia personal. Hablábamos de que el apóstol de Jesucristo es aquel que conoció a Cristo y estuvo con Cristo en su ministerio, y podemos decir
que en un sentido también el apóstol Pablo estuvo allí porque conoció a Cristo en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, cara a cara, y escuchó la voz de Jesús de manera directa. Fue el hombre que ascendió al tercer cielo y le enseñaron y fue recibido con enseñanzas que no puede describir, cosas que Dios le mostró solamente a él, y Dios lo llamó como apóstol suyo y también le revistió para hacer prodigios y señales. Y por eso el apóstol en 1 Corintios capítulo 15, 8 dice: al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuántas veces tuvo que defender Pablo su apostolado porque muchos dudaban? En Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, él dice quién era, dice: yo soy apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aún Él es testigo de la resurrección. Y dime si no, tenemos 13 relatos en cartas acerca de lo que Jesús hizo y enseñanzas vitales para la iglesia. Y en una de esas cartas, en la carta de 1 Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección de Jesucristo como fundamento de nuestra fe. Luego entonces, este Pablo también fue testigo de la resurrección de Jesucristo. Todo esto nos sirve para entender y para que abramos los ojos que la iglesia de hoy, en nuestro tiempo, una iglesia bíblica, una iglesia cristiana verdadera, no existen apóstoles de Jesucristo con el ministerio, con el oficio, en toda la extensión de la palabra. Podemos concluir que los llamados apóstoles el día de hoy no tienen el llamado ni el oficio dado por Dios. Por tanto, no pueden adjudicarse un título que no les corresponde y que la Biblia no enseña. Tengamos cuidado cuando escuchemos que alguien se hace llamar el apóstol y menciona su nombre. Apóstol es solamente hasta Pablo, queridos hermanos. Después de Pablo ya no hay ningún apóstol. Ya no hay aquel que tenga el llamamiento directo por Cristo, ni revestido de autoridad con señales y prodigios, ni para poner fundamento en la iglesia. Eso ya se dio, y no hay más razón de apóstoles como ministerio apostólico. Apóstoles no es un oficio para nuestros tiempos, y cualquiera que así se autodetermine está yendo en contra de la enseñanza de la palabra de Dios, en contra de las escrituras, y está construyendo un ministerio falso y está predicando una enseñanza que no está en la palabra de Dios. Por eso yo te pido, querido amigo y hermano, que tengas un corazón bien alerta para cuando alguien que se diga líder, se diga creyente, se levante y reclame un apostolado, porque los apóstoles solamente hasta Pablo. Espero que haya quedado claro esta enseñanza, y bien podemos responder entonces al cuestionamiento: ¿existen apóstoles de Jesucristo en la iglesia de hoy? No, es categórico e irrefutable. No existen apóstoles. Muchos hemos sido llamados para llevar el mensaje de Dios, pero somos siervos del Señor solamente. Apóstoles ya no. No te engañes y atesora esta verdad que el Señor ha traído a nuestras vidas en esta tarde. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender.
hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos acercamos a ti, sabiendo que tú eres la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ese eres tú, Cristo Jesús. Te damos gracias porque todo lo que has hecho en la iglesia lo hiciste de manera ordenada y bien planificada, Señor. Tú como roca, el fundamento de los apóstoles, de los profetas, y sobre ellos todos los creyentes que a través de las edades hemos creído en ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos aclara cualquier panorama y nunca nos deja duda. Gracias porque sabemos que solamente los apóstoles fueron llamados especialmente por ti con una encomienda particular, única, para el tiempo en que desde el tiempo que tú llegaste en tu ministerio en la persona de Cristo. Señor, gracias por tu enseñanza. Gracias porque conociendo la verdad podemos evitar tropezar y caer. Alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos las infinitas gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo ha terminado y pues ha sido de bendición esta reflexión acerca de quiénes son los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Espero que nunca se te olvide esta verdad. Te mando un abrazo y me despido con gozo desde esta tu casa y te mando un gran saludo. Que Dios te bendiga y te guarde. Bonita tarde, bendiciones y hasta pronto.